Bienvenidos a la clase número 3 del módulo 1, ¿cierto? Ya estamos en la unidad número 2 y vamos a hablar sobre fuerza. Respecto a fuerza, vamos a definir su concepto y diferenciarlo del concepto de peso, relacionando este concepto además con la fuerza de gravedad. Ya que vamos a hablar de la gravedad, describiremos las tres leyes de Newton que relacionan la aceleración y la fuerza. Vamos a usar entonces fórmulas para calcular peso, masa, aceleración y fuerza, que es la primera parte de esta nueva unidad. Y tenemos aquí este GIF de un cohete que está siendo, ¿cierto?, lanzado hacia el espacio. ¿Sabías que para lograr la aceleración del cohete y contrarrestar la gravedad de la Tierra, ¿cierto?, que nos hace estar de pie, se requiere de una gran fuerza? Tenemos que las fuerzas son las que provocan los cambios de velocidad en los cuerpos. ¿Y qué son estas fuerzas? Las fuerzas, a diferencia de lo que pensamos comúnmente, corresponden a acciones, que son unas acciones bien particulares porque son recíprocas entre dos o más cuerpos. Eso quiere decir que si yo realizo una fuerza, esta fuerza se me es devuelta. Puede producir cambios en la forma, ¿cierto? Si yo aplasto algo, o en el movimiento, como en el caso del cohete, y en el ejemplo de esta niña que va empujando una caja. Las fuerzas generalmente están representadas por una flecha. Esta flecha es cortita si la fuerza es de menor magnitud o es larga si es de mayor magnitud o intensidad. Y a eso se le denomina módulo. Las fuerzas además tienen una dirección y un sentido. Vamos a entender por dirección a la línea sobre la que se mueve el cuerpo, que puede ser horizontal o vertical, y el sentido a cada una de las dos orientaciones de una misma dirección, derecha, izquierda, arriba o abajo. Respecto al módulo, ¿cierto?, a la magnitud que tiene esta fuerza, nosotros la vamos a medir en newtons. Así como la masa la medimos en kilos o en gramos, la fuerza la vamos a medir en newtons, que se representan por una N mayúscula. Y la primera parte de fuerza tiene relación con el peso. Y este peso, para física, ¿cierto?, es una fuerza a distancia que ejerce la Tierra sobre los cuerpos, la Tierra u otro planeta. Y tenemos, ¿cierto?, la fotito que aparece en el libro, en donde aparece el planeta Tierra y una persona, ¿cierto?, que está de pie sobre el planeta porque es atraída por el planeta gracias a esta fuerza peso, así como este otro círculo, ¿cierto?, que representa a la luna que gira alrededor de la Tierra y que también es atraída hacia él. Y cualquier otro objeto que yo pudiera colocar, entonces dibujaría la flechita hacia ahí porque está siendo atraído el cuerpo. Y esta fuerza peso la conocemos por la historia de la manzana que cayó del árbol sobre Isaac Newton y gracias a la cual postuló unas leyes de las que también vamos a hablar. ¿Es lo mismo peso que masa? Solemos utilizar los términos como sinónimos. ¿Dónde pesó el pan? ¿Cuánto pesa ese mueble? Sin embargo, estos dos conceptos son diferentes. Vamos a hablar de masa para referirnos a la cantidad de materia que posee un cuerpo. En este caso, este saquito, ¿cierto?, masa 10 kilogramos aquí y en cualquier otra parte en donde se encuentre, como por ejemplo en la luna. También va a masar 10 kilogramos, porque el saquito no va a cambiar en la cantidad que posee. Lo que sí cambia es el peso, porque el peso es una medida de la fuerza de gravedad sobre un cuerpo. En la Tierra, este saquito va a ser fuertemente atraído y por lo tanto el peso va a ser un número bien grande, 98 newtons. En cambio en la Luna este saquito va a ser poco atraído y el número va a ser más pequeño, 16 newtons. ¿Cómo determinamos el peso de un cuerpo? Para determinar nuestro peso o el de cualquier objeto, en cualquier lugar, necesitamos saber la masa y la aceleración de gravedad del lugar en donde nos encontremos. Vamos a utilizar esta fórmula, que dice que el peso es igual a la masa por la aceleración
de gravedad. El peso lo vamos a medir en newtons porque el peso es una fuerza, la masa en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado, igual que en la unidad número 1. Vamos a tener en cuenta en esta parte que la aceleración de gravedad en la Tierra tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Este valor para los cálculos lo vamos a aproximar a 10 mientras estemos en la Tierra. Si nos dice algo diferente, va a aparecer otro valor. El único que tenemos que tener en consideración siempre es el de la Tierra. Y un ejercicio, ¿cierto?, para ver más o menos cómo se utiliza esta fórmula. Un astronauta tiene un peso de 800 newton en la Tierra. ¿Cuál es el valor de su masa? Vamos a resolver primero esta pregunta. La incógnita es la masa del astronauta. Y me dan los datos de su peso, 800 newton, y que se encuentra en la Tierra. Por lo tanto, la aceleración de gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué modelo voy a utilizar? ¿Qué fórmula, cierto, voy a utilizar? La que vimos en un principio, que dice que el peso es igual a la masa por la aceleración de gravedad. ¿Y qué voy a hacer yo entonces? Tomar los datos que me da y reemplazarlos en la fórmula. Ojo que todavía no estamos trabajando con la pregunta número 2, así que yo no voy a tomar en cuenta esos datos. El peso del astronauta me dice que es 800 newton, por lo tanto la P se convierte en 800. Es igual a M, que no lo sé porque es la masa del astronauta y esa es mi pregunta, por la aceleración de gravedad de la Tierra, que es 10. Como yo necesito despejar esta incógnita y dejar la M solita ahí, le voy a sacar este compañero, ¿cierto? Este 10, y lo voy a pasar hacia el otro lado de la ecuación. Cuando yo hago eso, mi número pasa hacia el otro lado con la operación matemática contraria. Si en este caso está multiplicando, va a pasar hacia el otro lado dividiendo. Y me va a quedar que 800 dividido en 10 va a ser igual a la masa. Como tengo ceros, puedo simplificarlos para no tener que usar calculadora, y 80 dividido en 1 me va a dar que el valor de la masa del astronauta es de 80 kilogramos. Respecto a la pregunta número 2, vamos a dejar guardadito ese dato de los 80 kilogramos y nos dice ¿cuánto vale su peso en la Luna? ¿Qué datos tengo yo? Ya sé la masa del astronauta porque las calculé y sé que en la Luna la aceleración de gravedad es 1.7 metros por segundo al cuadrado. Voy a utilizar la misma fórmula. Esta vez es un poquito más fácil porque no tengo que despejar incógnitas. Por lo tanto, voy a reemplazar los datos. El peso no lo sé, la masa ya la calculé, 80 por 1.7, que es la aceleración de gravedad en la Luna. Y 80 por 1.7 me da que el valor del peso del astronauta en la Luna es de 136 newtons. ¿Por qué el astronauta pesa menos en la Luna? Por algo que yo ya les comenté en un principio, ¿cierto? Que tiene relación con la fuerza de gravedad, esta fuerza con la que somos atraídos en la Tierra, en la Luna o en otro planeta. Y en la Luna es menor, ¿cierto? Porque este número es más chiquitito que el de la Tierra. Y por lo tanto el peso del astronauta en la Luna es menor, pero su masa sigue siendo la misma. El segundo ejercicio nos dice que el coyote desea atrapar al correcaminos una vez más. Esta vez usa una catapulta, pero por un ligero error de cálculo va a parar a Marte. Suponiendo que la masa del coyote es de 35 kilogramos, calcula su peso en dicho planeta. La incógnita entonces es el peso del coyote y los datos que tenemos son su masa y la aceleración de gravedad en Marte, que si ustedes se fijan es otro valor diferente. Siempre que el valor sea diferente al de la Tierra, va a estar escrito en el enunciado. Utilizo la misma fórmula que hemos estado usando en el ejercicio anterior y entonces reemplazo los datos. Me va a quedar que el peso, que no lo conozco, va a ser igual a la masa, que es 35 por 3,71, que es la aceleración de gravedad en Marte. Y 35 por 3,71 da un total de 129,85 newton, que va a ser el peso del coyote en el planeta Marte.
Como les dije en un principio, ¿cierto? Ya que vamos a hablar de fuerzas y que tenemos esta historia de la manzana que cae del árbol sobre Newton, tenemos que hablar entonces de las leyes que propuso Newton al respecto. La primera es la ley de inercia, que nos dice que todo cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose a velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa le haga cambiar. Entonces tenemos aquí, en el caso número 1, ¿cierto?, que el cuerpo va a seguir en reposo a menos que este amigo le dé ahí una patada, o que va a seguir a velocidad constante a menos que el amigo lo frene. En nuestra vida cotidiana podemos ver la ley de inercia cuando vamos en la micro o en el metro y este frena de repente y nosotros nos caemos, ¿cierto? Seguimos hacia adelante porque tenemos esta ley de inercia. Nuestro cuerpo quiere seguir el camino a pesar de que el vehículo se ha detenido. Y les voy a proponer aquí una actividad. Se trata de atar un objeto pequeño a una cuerda, ¿cierto? Y hacerlo girar en círculos. Vamos a soltar esta cuerda y se van a dar cuenta de que el objeto sigue una línea recta, a pesar de que estuvo girando en círculos anteriormente. Eso es inercia. La segunda ley es la ley de fuerza y nos dice que para cambiar el estado de movimiento de un objeto se debe aplicar una fuerza externa. La cantidad de fuerza necesaria es proporcional a la aceleración que adquirirá este cuerpo. Esto quiere decir que mientras más fuerza yo aplique, más va a acelerar el cuerpo. Y esta ley la vamos a tener asociada a una fórmula que nos dice que esta fuerza aplicada a un objeto de masa m va a tener como consecuencia una aceleración. Y la actividad propuesta para esta parte es que intenten empujar un mueble muy grande y pesado. Sienten, ¿cierto?, que es mucho esfuerzo el que deben hacer para moverlo y que obviamente no se va a mover muy rápido. En cambio, si yo intento mover con la misma fuerza un objeto más pequeño, este se va a mover mucho más rápido. La tercera ley es la ley de acción y reacción, que tiene relación con el principio, ¿cierto?, de la clase, porque las fuerzas son acciones recíprocas. Nos dice que si se aplica una fuerza sobre un objeto, este aplica una fuerza igual sobre el primero en sentido contrario. Estas fuerzas siempre son de igual magnitud, ¿cierto? Una va hacia la derecha y la otra va hacia la izquierda, y si se dan cuenta la flecha tiene el mismo largo porque tienen el mismo valor. La actividad aquí es que si se sienten en una silla con ruedas, intenten empujar un mueble pesado. Se van a dar cuenta de que al intentar empujar este mueble pesado ustedes se van a mover en el sentido contrario de la fuerza que están aplicando, como si el mueble los estuviera empujando a ustedes. Esa es la ley de acción y reacción. Nos vamos a quedar entonces con la segunda ley de Newton, porque esta es la ley, ¿cierto? Si ustedes se dieron cuenta que tiene una fórmula que nos va a servir para realizar cálculos en esta parte. Y esta ley nos dice que, ¿cierto? La primera parte ya la vimos, que la aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la cantidad de fuerza, y aquí tenemos además otro factor importante que es inversamente proporcional a la masa. Eso quiere decir que si un cuerpo masa más, se va a mover menos, aplicando la misma fuerza. Estos términos los vamos a relacionar en la fórmula, ¿cierto? Que antes aparecía como F es igual a M por A. Es lo mismo que decir A es igual a F dividido en M. Lo único que hago yo es ir moviendo los términos y ustedes la van a encontrar de diferentes maneras si la buscan en internet. Y de hecho después vamos a trabajar con las diferentes formas que puede tener esta fórmula. Vamos a tener que la aceleración, ¿cierto?, igual que la unidad 1, va a estar medida en metros por segundo al cuadrado. La fuerza ya dijimos que se va a medir en newton y la masa siempre en kilogramos en esta parte. De esta manera podemos establecer dos relaciones que son las que ya les comenté y que vamos a ver de una manera un poquito más clara a través de estas animaciones. Si un cuerpo tiene menor masa, aplicando la misma fuerza, va a acelerar más, ¿cierto? El auto
que tiene menos masa que el camión, va a acelerar más. Y que a mayor fuerza, además va a haber una mayor aceleración. Si yo estoy solo empujando el auto, me va a costar más que se mueva que si estoy con otra persona empujando exactamente el mismo automóvil. Ejercitemos entonces. Durante un breve tiempo una pelota es impulsada mediante una fuerza de 300 newton de tal manera que, durante dicho lapso, se mueve con una aceleración de 1000 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es el valor de la masa de la pelota? La incógnita entonces es la masa de la pelota y los datos que tengo son la fuerza aplicada sobre ella y la aceleración que adquiere. Utilizo los modelos y aquí vamos a dejar una pista respecto a la fórmula que aparecía en la diapositiva anterior, ¿cierto? Que era A es igual a F dividido en M y yo les tengo aquí, ¿cierto? Las tres formas distintas en las que yo puedo encontrar esta misma fórmula. Para yo tener estas tres formas distintas, lo único que hago es mover términos. ¿Por qué se las dejo aquí? Si a ustedes les cuesta todavía despejar incógnitas, entonces nada más buscan cuál es la que necesitan, ¿cierto? Si necesitan calcular aceleración, usan esta, fuerza esta y masa la última, ¿cierto? Y es exactamente la misma fórmula que teníamos en un inicio. Si ustedes ya se manejan más o menos despejando incógnitas, entonces basta con tener esta y lo único que tienen que hacer es mover los términos. Va a ser así para este y los ejercicios siguientes. Entonces, si yo necesito calcular la masa, tengo que tener mi incógnita despejada ahí y voy a tener entonces que la masa es igual a la fuerza dividido en la aceleración. Y la fuerza es de 300 newton. La voy a dividir por la aceleración, que es 1000. Y 300 dividido en 1000, ¿cierto? Puedo sacar algunos ceros, igual que en el otro ejercicio, y me va a quedar que la masa de la pelota es de 0.3 kilogramos. El siguiente ejercicio nos pregunta cuál es la aceleración que adquiere un cuerpo de 4 kilogramos de masa cuando se aplica una fuerza de 8 newton. Los datos que nos da entonces son la fuerza y la masa. Y entonces, ¿qué forma voy a elegir yo para este ejercicio? Si mi incógnita es la aceleración, entonces voy a usar la fórmula tal cual como me la da al principio. Y voy a entonces reemplazar mis datos. Fuerza es 8 dividido en masa, que es 4. Y 8 dividido en 4 es 2. Por lo tanto, el valor de la aceleración del cuerpo es de 2 metros por segundo al cuadrado. En este ejercicio tenemos un automóvil de 5000 kilogramos que es empujado de tal manera que alcanza una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál será el valor de la fuerza aplicada? Ya tengo ahí mi incógnita, ¿cierto? Y los datos que tengo son que el auto masa 5000 y que la aceleración es 10. Utilizo los modelos. Si mi incógnita es la fuerza, entonces voy a utilizar la segunda forma. O lo que puedo hacer si me aprendí solo la primera es tirar la masa hacia el otro lado de la ecuación, que es exactamente lo mismo porque la masa que estaba dividiendo ahora va a estar multiplicando. Y reemplazo mis datos. La fuerza no la sé, por lo tanto la dejo igual, es igual a la masa que es 5000 por 10. Y 5000 por 10 es 50.000 newtons, que corresponde a la fuerza aplicada sobre el automóvil. ¿De qué hablaremos en la próxima clase? En la próxima clase vamos a seguir con la unidad número 2, pero esta vez vamos a hablar de fuerzas relacionadas con máquinas, porque vamos a tratar los temas de trabajo y potencia mecánica. Recuerden responder la guía asociada a esta clase, que la van a tener en formato Word, en PDF, y también va a estar en la plataforma EducaPlay, en donde ustedes pueden ingresar sus respuestas y al final les va a dar las respuestas correctas, ¿cierto? Y el puntaje que tienen. Pueden registrarse para quedar en el ranking y que yo vea que hicieron la actividad, o me pueden mandar la actividad resuelta en el mismo archivo a través del correo o del WhatsApp, o si quieren y si pueden la imprimen y la resuelven a mano y también se las puedo yo corregir. Tratar de enviarla antes de la siguiente clase, ¿cierto? Porque vamos cambiando un poquito de tema, entonces la idea es dejar las dudas resueltas y, como siempre,
pueden hacer sus consultas durante la semana o en el horario de clases, ya sea en el grupo para que las vean todas o a través de un mensajito hacia mí.